La siguiente es una presentación de la Misión Cristiana Mensaje de Libertad desde Fusagasugá, Colombia. Sus comentarios o sugerencias sobre este programa, por favor, hágalas llegar a través del WhatsApp 316-339-3676. Radio Mensaje de Libertad, emisora cristiana online. En Dios tenemos amor, salvación y perdón. Bienvenidos. Siempre Dios está ahí. Siempre. Si uno cree que está olvidado del mundo, no, Él está ahí. Lo que pasa es que uno en momentos difíciles no lo percibe. Y cuando cree que el mundo lo abandonó, peor. Pero hay una cosa. Cuando uno le crea la palabra de Dios, suficiente. Porque Él ha dicho, no te abandonaré ni te dejaré. Nunca. Uno confía en ese Dios. Yo tengo confianza plena en ese Dios. Y por eso el yelmo de la salvación para mí es básico y se lo recomiendo, hermanos. ¿Cuál es el yelmo de la salvación? Ese casco en la cabeza. ¿Qué quiere decir eso? De 100 a 100, esa convicción de que uno es salvo. De 100 a 100 ahí en la frente, hermanos. Soy salvo por Cristo, pase lo que pase. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermanos. Él es mi roca fuerte, Él es mi esperanza, Él es mi luz, Él es mi guía. Eso de estar en la frente, ese es el yelmo de la salvación. Soy salvo por Cristo, a pesar de mis tribulaciones, a pesar de lo que me puede estar sucediendo. Yo pienso por dentro, soy salvo por Cristo. El Señor me sacó de unas, de esta también me va a ayudar. Y ahí empieza uno mismo a fortalecerse. Esto no es de darse contentillo, eso es la fe. Y si uno tiene esa convicción, esa fe en el Señor Jesucristo, y sabe usar la armadura, desde el casco, hermanos, es tan importante porque uno sabe que hay esperanza, que hay luz y que tiene un Dios que está ahí con nosotros. Esa es la gran ventaja del yelmo de la salvación, hermanos. Y por eso es buena la armadura que está en Efesios 6. Ese casco, hermanos, ese casco es, yo me pongo aquí los dedos en la frente de la bala y digo, aquí está mi Salvador. Lo tengo acá. Ese es el casco, hermanos. Es la protección para mi vida. Que pase lo que pase, Dios está ahí. En Cristo Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Ahí está, hermanos. Esa palabra, por eso es bueno. Y siempre es que hay personas que no les gusta. No les gusta que uno les diga, hermanos. Pero debe memorizar párrafos, versos, remas, que se llama eso, ¿no? Para cuando la necesite. Esas son las remas. Porciones de la Biblia. Porque uno no la puede memorizar toda. Pero sí debe tener ahí esas porciones justo para el momento en que la necesita. ¿Cuáles serían esas remas? Pues uno sabe. Uno sabe cuál es su debilidad, uno sabe cuál es su temperamento, cuáles son sus gustos, sus deseos, sus hábitos. Y si no son buenos, ahí uno va encontrando en la Biblia, en la medida que va leyendo, en esa misma medida va encontrando los párrafos que necesita para cuando sea necesario, oportunamente, sacarlos a relucir para mi propia vida, ¿no? No para los demás, para mi propia vida. Y eso primero lo mantiene a uno ocupado, pero también lo mantiene a uno seguro. Hermanos, la palabra del Señor es suficiente para lo que sea, hermanos. Entonces nuestro tema tiene que ver con esta depresión, hermanos. ¿Cómo podemos ayudar a algunos amigos, amigas, escuchas? Porque a esta hora y más adelante no sabemos a qué horas escucharán este programa, hermanos, en diferentes partes del planeta. Ustedes sí saben que Internet es en todo el mundo, hermanos. Entonces van a escuchar en sus diferentes horarios, a la hora que se despierten. En algunas partes están anocheciendo, en otras al mediodía, como en España. En Estados Unidos 2 horas, 1 hora. Bueno, van a escuchar los amigos que tenemos, a quienes enviamos la aplicación. Pero es un momento oportuno para hablar sobre este tema. ¿Cómo ayudar a un amigo deprimido, a una amiga? Porque en cualquier parte del mundo lo está en este momento. Y comenzamos diciendo que los deprimidos necesitan ayuda. A pesar de su comportamiento excéntrico, precisan del apoyo de quienes los rodean, si bien algunas veces se tornan difíciles
Algunos ponen caras de poco amigos y rechazan a sus amigos cuando más lo necesitan. Estos temas que estoy tratando, hermanos, son del libro Cómo vencer la depresión, del doctor Tim LaHaye. Esto se escribió hace años, hermanos. Creo que fue de los primeros temas que yo tuve. Y por ahí tengo otro que le he dicho cómo, cómo controlar el temperamento. Ay, ay, ay. Si tengo la oportunidad lo puedo transmitir los mejores, lo más relevante de ese libro. Cómo controlar el temperamento. También de este doctor LaHaye. Y sigamos con nuestro tema entonces. Era para dejar en claro, ¿no?, que estos temas son extraídos de ese libro. Dice la palabra de él que muchos se ensimisman en un silencioso aislamiento y crean la impresión de que quieren estar solos. No lo crean así. La asistencia del amigo es más valiosa en esos momentos que en cualquier otro. Cuando un amigo quiere, como en su depresión, aislarse, porque es que el deprimido busca aislarse para después decir que me dejaron solo. Eso es una tendencia que hay, hermanos. Y hay que ser sinceros, ¿no? No regañón, pero esa es la sinceridad, que busca mucho el aislamiento. Y mientras uno no salga de ese enclaustramiento en que se mete y no respira aire limpio, pues se va a crear, se va a hundir. Y es bueno salir, caminar, respirar, hablar con personas, con amigos, sobre todo la parte espiritual, buscar amigos espirituales, porque ¿quién le haga daño y quién le aconseja a uno en la carne? Si una mujer tiene problemas con el marido, va donde una amiga que no es creyente y lo primero que le dice es bote ese zángano y consígase otro, o qué, o sáquelo, eso no, porque los consejitos en la carne son muy fáciles de dar. En cambio, espiritualmente es a otro precio, a otro precio. Con frecuencia los familiares del deprimido, ignorantes de su estado, se exasperan ante su comportamiento. Eso sí, la familia también inmediatamente se pone brava. Por consiguiente, justamente cuando necesita de su máxima comprensión y amor, se siente agredido por duras palabras y desaprobación, lo cual complica aún más el cuadro. Claro, como la familia no entiende por la que está pasando, entonces la reacción de unos y otros es difícil y se complica más la situación. Y aun cuando se ensimisma, siente miedo de estar solo. No debemos esperar que tales personas en esa situación busquen el apoyo que precisan, pero de cualquier manera tenemos que dárselo. La Biblia nos enseña que el amor es benigno, el amor es bueno, el amor es importante, hermanos. Si realmente amamos a alguien, le mostraremos amistad y consideración, no solo cuando es fuerte, sino cuando más nos necesita, es decir, cuando se ve hundido en el abismo de la debilidad. Las siguientes sugerencias, dice el escritor, para ayudar al deprimido, no son más que una lista básica a la cual el Espíritu Santo añadirá las que sean necesarias a la luz de circunstancias particulares. La lista es indicativa, pero no exhaustiva, es decir, no es suficiente, no es muy prolongada, pero es una lista que estaba yo analizando y es buena, es importantísima. Primer punto, ¿cuál es? Hacernos presentes. Humanamente hablando, lo mejor que podemos hacer por una persona en depresión es estar a su lado cuando nos necesita. No importa que reaccione adversamente ante nuestra presencia, pues nos necesita para que lo salvemos de sus emociones autodestructivas, de sus actitudes mentales y en algunos casos de la violencia física, porque puede llegar a extremos, ¿no? Y esto es importante, miren esto, hermanos, no es indispensable que hablemos o que preguntemos o que ofrezcamos consejos de ayuda. Nuestra presencia en momentos de gran desesperanza es una silenciosa evidencia de amor y contrarrestará el rechazo de una manera u otra, el rechazo que de una manera u otra contribuyó a su depresión. Lo que concluye aquí diciendo el escritor es un acompañamiento a las personas, pero no como los amigos de Job, ¿se acuerdan? Un acompañamiento, hermanos, porque es que no hay cosa más tremenda que uno esté enfermo y otro tratando de decirle cosas incoherentes y que uno sabe que eso no es cierto, que no va a tener salida.
Entonces el silencio, el buen acompañamiento, la manito en el hombro. Hoy tenemos pandemia, pero no importa. En el hombro no hay problema. Entonces la presencia es buena. Otro tema importantísimo, no compadecerlo. Ay, ponerse uno a llorar con la persona. No vas a animarlo y en silencio y una pequeña sonrisa, no va a ir a payasear ni echar chistes que no caben. No los compadezcamos. Se hundió en el pantano de la desesperación porque incurrió en la autoconmiseración. Entonces no debemos ayudar a justificar su actitud, pero al mismo tiempo no los condenemos, acusándoles, echándoles sal a la herida, ¿no? ¿Por qué? Porque se necesita el máximo de comprensión, no condenación. Porque es que lo primero que decimos es, ahí está pintado, mire para que lleve. Yo sí, ay, y dele, hermano. Y uno, no, como cuando yo les digo, ¿no? Es como llegar a una urgencia así, con una herida en la cabeza, en cualquier parte del cuerpo y que le apliquen sal y por ahí tantico ajío. No se le puede echar sal a la herida, hermanos. Comprensión, no condenación. Tercero, proyectemos esperanzas en la pantalla de su imaginación. Los deprimidos proyectan desesperanza y desesperación. Pues como ya lo hemos mencionado, se han destruido sus metas. Miran la vida desde una perspectiva negativa y no avisoran solución alguna. Ese es un problema de la depresión, ¿no? No hay salida. Yo me hundí aquí, yo me muero así, ya déjeme así. Mire, desde tiempo atrás sus esquemas pensantes se han concentrado en el fracaso y la desesperanza y por consiguiente las circunstancias le aparecen más negras de lo que son. Por lo tanto será beneficioso todo gentil susurro de esperanza que le digamos al oído en vista de sus actuales circunstancias. Dice el escritor, muchas veces en mi sala de consejero, durante la primera entrevista logro proyectar sobre la pantalla de la imaginación del deprimido la certeza de una esperanza. Si se retira con un rayo de esperanza de que alguien honestamente anticipe su inminente solución a su dilema, con toda probabilidad mejorará su estado mental en las subsiguientes entrevistas. Es decir, si se logra saber que hay una luz de esperanza en el deprimido y termina la consulta con un rayo de esperanza, es una persona que va rumbo al arreglo de su situación, a la mejoría. Dice él, una mujer estaba tan convencida de lo incurable de su condición que abandonó mi sala tan descorazonadamente como al llegar. Para sorpresa mía, volvió la segunda vez notoriamente mejorada. Si bien en su interior persistía su pesimismo, en cierta medida se sintió apoyada ante mi confianza de que Cristo era realmente la respuesta y que había esperanza. Primero sacó fuerzas de mi seguridad en Cristo. Luego gradualmente proyectamos en la pantalla de su imaginación lo que Cristo podía hacer por ella. Finalmente hizo suyo los principios de la esperanza por medio de la palabra de Dios. Ahí está la salida, ¿no? Poder dar esperanza en Dios, en Cristo, que no es fácil por la situación que está atravesando la persona. Es tan crítica que no quiere aceptar de que en Dios está la salida. Sin embargo, es importante poder llevar a esa persona a proyectarle esas esperanzas en la pantalla de su imaginación. Y hay algo bueno en el 4. Estimular, no discutir. Mientras formulamos juntos el programa de esperanza que se puede obtener por Cristo, debemos ignorar sus mecanismos derrotistas y negativistas de defensa y no ser excesivamente positivos. En esos momentos puede resentirse de nuestra fe, de modo que debemos obrar con gentileza y comprensión. Debemos estimular, pero no discutir o imponer nuestra manera de pensar. Haga esto, no haga esto, mire, no. Debemos dar buenos consejos con gentileza y comprensión. Hay que pensarlo muy bien porque la persona está a la defensiva. Entonces, tratar de hacerlo quinto, tratar de hacerlo pensar en otras cosas y no solamente en sí mismo. El ocuparse de sí mismos es un rótulo característico de los deprimidos. Viven con el problema, se levantan con el problema, se acuestan con el problema, se ensimismaron.
En tanto sea posible, debemos hacerlo pensar en otros. Una mujer que me consultó me dijo que había recibido ayuda del conductor del taxi en camino a mi despacho. Evidentemente se trataba de una mujer que era bastante habladora y que sintiendo lástima de sí misma no tenía inconveniente alguno en contar a todas sus desdichas. Admitió sentirse mejor con solo escuchar al conductor que tenía más problemas que ella. Esto sí es interesante, ¿no? Resultó colocándole cuidado a otra persona. ¿Cómo es de bueno esto? Escuchar a otros. Y uno sí se da cuenta de esto. Uno cree que uno es el único que tiene problemas y que lo mío es, mejor dicho, yo soy la víctima de todo. Mentiras. Hay personas que tienen unos problemas tremendos. Una persona me dijo un día, debo como 1 millón o 2 millones de pesos contando. Y le dije, mire, tengo un amigo que debe 180 millones y otro que debe 300 millones en deudas, con embargos, con cárcel, con todas las amenazas. Y allí está sentado, tomando tinto. Sale de ese esquema que uno, de esa pantalla que uno se hace y toma aire, habla con personas. No que se vuelva cínico, porque ese es el riesgo, ¿no? Y esto no es para eso. Esto es, por eso yo, cuando estamos orando, cuando estamos hablando, siempre estamos diciendo, o yo lo digo, Dios hace su parte y a mí me toca hacer la otra parte. Yo no puedo ponerme a orar a decir, Dios paga mis deudas. Eso es algo que nos enseñaron hace muchos años en esas doctrinas equivocadísimas, en ese otro evangelio. Ese es el otro evangelio. Endeúdese que Dios pague sus deudas. No, si yo me endeudo, yo soy el que las tengo que pagar. Pero yo pido la ayuda del Señor. Bueno, ¿qué voy a hacer? Oriéntame, Señor. Yo me metí en esto, no fuiste tú. Pero yo te suplico que me orientes qué puedo hacer y cómo puedo, qué sé trabajar, qué puedo producir, cómo voy a poner la cara. Porque algo muy bueno que yo aconsejo cuando hay personas que tienen, por ejemplo, deudas grandes, ponga la cara. Hable con la persona a quien le debe y explíquele la situación con toda sinceridad. No lo va a matar, hermano. No le va a pegar. Cuando la persona escucha la verdad, bueno, y ha dado resultado en varios casos. En varios casos. Enfrentar el problema, no huir, no esconderse, porque eso es peor. Porque ni puede uno producir, ni puede salir, ni puede mirar. No, 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 es terrible. Entonces lo mejor es, voy a poner la cara y voy a hablar. ¿Qué hacemos? Porque no tengo materialmente. Pero mire, déme la oportunidad de trabajar, va a pasar esto y le ruego, porque mire, no tengo más cómo hacer. Y bueno, se encuentra la salida. ¿Por qué? Porque ahí, hablando con sinceridad y con humildad, las otras personas terminan bajando la guardia. Esto no quiere decir que la deuda quedó perdonada, sino que se van a encontrar las salidas y los mecanismos para el problema que sea, ¿no? Porque hay tantos problemas. Bueno, sexto, el quinto, tratar de hacerlo pensar en otras cosas y no solamente en sí mismo, ¿no? Tratar de sacar y salir del ensimismamiento, hermanos. Sexto, tratar de comprometerlo en una actividad. Hay algo de terapéutico en la actividad física, pues estimula el torrente sanguíneo, produce una leve taquicardia y activa las glándulas. He descubierto, dice el escritor, que trotar un rato después de un intenso programa de predicación es tan beneficioso como dormir y en algunos casos es mejor. El cansancio emocional nos desgasta, esos problemas mentales desgastan mucho, hermanos, en tanto que la actividad física nos desintoxica. Debemos fomentarle la idea de hacer algún deporte o actividad cualquiera como sugerencia para cansarlo físicamente. Por lo menos si uno tiene una bicicleta o un balón, dése un rato duro ahí contra el mundo, como dicen, ¿no? Pedaleando o en alguna otra actividad de ejercicio, hermanos. Caminando, por eso yo siempre digo, salga y respire. Porque uno se ensimisma en un cuarto, hermano, donde no tiene ni respiración. Y problemas, ahí se enconcha y los problemas empiezan antes a subir y el enemigo a trabajar si uno conoce de Dios. Entonces, esa parte es bien clave, hermanos, la parte física. Salir, tomar aire, caminar y si tiene algún elemento deportivo para hacerlo, hágale. Eso hay tiempo para todo, hermanos. Uno pasa horas ensimismado horas viendo televisión horas chateando
¿Cómo no va a sacar un tiempito para una caminata breve? Séptimo, ayudarle para que asuma gradualmente sus responsabilidades normales. Todo el mundo tiene sus responsabilidades en esta vida y tarde o temprano tendrá que resumirlas o asumirlas. Debemos cuidarnos de no poner de golpe sobre sus hombros la totalidad de sus responsabilidades, pues la pesada carga de las mismas pudieran ser la causa determinante de su depresión. Es decir, que las mismas responsabilidades son tantas que pueden llevar a la depresión. Y uno va y le suma eso, en vez de ayudar, entonces tiene que ser gradualmente. Salir de esto y luego de esto y poco a poco, progresivamente. Ayudarle para que asuma gradualmente sus responsabilidades, sus compromisos normales, hermanos. Octavo, no mostrarnos demasiado joviales. El sabio Proverbios de 25:20 dice, el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre. No mostrarnos demasiado joviales. Para el deprimido, el individuo jovial y vocinglero es fuente de irritación. Es decir, uno no puede llegar a ayudarle a una persona que está en depresión, que está triste, como un payasito, pues hacerle piruetas. ¿Por qué? Porque la persona no quiere saber de nada, hermanos. Ni con palabrería, ni con... Dice el escritor, esto lo vi gráficamente ilustrado en mi estudio el día siguiente al que nuestra iglesia fue derrotada por el ayuntamiento en San Diego. Al solicitar permiso correspondiente para edificar una nueva iglesia, un querido misionero amigo que vivía del sostén ministerial de nuestra iglesia oyó las malas noticias y vino a alegrarme. Quería ayudar, pero actuó con poca discreción. Con una amplia sonrisa en el rostro me palmeó en el hombro y riendo exclamó, alabado sea el Señor, y nosotros pasando por una situación crítica. Por raro que parezca, mi reacción fue de intensa ira, dice él. Me resentí con él no solamente por su falta de tacto y comprensión, sino por su alegre sonrisa. De nada me ayudó el hecho de saber que él tenía razón y yo estaba 100% equivocado. Es decir, no era compasión lo que yo necesitaba, pero sí comprensión. No me dio ninguna de las dos cosas. Cuando tratamos de infundir ánimos en una persona debemos hacerlo con delicadeza, con gentileza, con ternura y altamente. Es decir, no podemos llegar a ser demasiado chistosos y ridículos cuando una persona está sufriendo, hermanos. Porque hay personas que son muy zafadas. En un hospital, en un velorio, en una situación crítica. Por ejemplo, hermanos, y esto me ayudó mucho porque uno debe aprender de todos, hermano. Y a mí me pasaron como yo tuve intervenciones quirúrgicas donde el médico se equivocó, a mí me pasó, hermano, hace años que me operaron 2 veces, 3 veces de la columna vertebral, de la parte lumbar. Un estado muy crítico, hermanos. Y el médico, dice otros especialistas, el médico retiró 2 discos intervertebrales, me quitó, pero no me colocó el suplemento. O sea que me dejó esos vacíos que pronto se pegaron las vértebras con las vértebras y ese ha sido uno en mi parte lumbar, diferente al daño que tengo en la parte cervical. Pero en esta parte lumbar el médico retiró esos 2 discos y no colocó los suplementos, o sea que se me pegó vértebra con vértebra y así quedaron, hermanos, ya. Entonces el dolor es... Y pues bueno, quedé con eso, se llama una lesión irreversible que me dejaron, hermano. Pero ¿qué pasó? Que yo contaba. Entonces algunas veces algunas personas se quedan calladas, otros dicen, no, qué duro, hermano. Entonces otros siempre me salieron con el cuento. Cuando yo dije que me habían retirado 2 discos, entonces me decían, pues yo tengo en mi casa un long play o tengo un disco de Alfredo Gutiérrez, así. Entonces empezaban era como a burlarse. Ya cuando salieron el CD alguien me dijo, pues métale 2 CDs pequeñitos ahí a los discos que le quitaron. Entonces empiezan con chistes ridículos y no saben el dolor que usted tiene. Usted ve una persona con un brazo vendado, otro le dice, ¿qué? ¿Le cascó su mujer? Mire,
¿Para qué se dicen cosas que van a ser mucho más ofensivas? Hay chistes que son ridículos, hermanos. Yo hay veces uso bastón, se los confieso, hermanos, cuando me aparece esa migraña tan dura que hay veces me da, o esos mareos que dan de vértigo. Hay veces, créame, hermano, hay veces tengo que ir al centro y si el vértigo está avanzado porque me bajo la buceta y quedo tambaleando. Entonces, hay veces puedo usar bastón. Y alguien le dijo, este sí se volvió viejo, mira, ya ni se sostiene. Que nadie sabe por el mal que usted está pasando. Por eso es muy bueno ser prudente, más bien ser amigo. ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo va? ¿Qué se le ofrece? ¿Sí? Pero las personas buscan el ridículo de cualquier manera, demasiado joviales, demasiado chistosos, y uno hay veces no necesita esas ridiculeces. Uno necesita, es más que ni se le aparezca, créame, hermano, en un momento difícil, para que otro llegue con bobadas ahí, es duro, hermanos. Bueno, ya a mí me ha tocado por las cuestiones bíblicas callar, comprender, y bueno, este ni sabe, yo pienso por dentro, este ni sabe qué es lo que yo tengo ni de qué estoy hablando, entonces toca, y no actuar por hipocresía, sino por aprender a convivir con este tipo de personas. Es que a mí me enseñó mucho, hermanos. Yo aprendí a convivir con las personas, a no ser hipócrita. Convivir. Son personas indeseables, pero hay que convivir, hermanos. ¿Quién lo hizo? Jesucristo. ¿Con quién? Les doy uno nomás. Con Judas. Tener que estar con Judas, hermano. Pero el Señor nunca lo trató por hipocresía. Lo trató con amor como a los otros discípulos. Solamente la última vez dijo, uno de ustedes me ha de traicionar. Pero el Señor lo sabía. Caminaba con él, comía con él, compartía con él. ¿Usted cree que eso es fácil, hermano? Durísimo. Pero con Cristo aprende uno a convivir con las personas. Porque es que alguien dice que me toca saludarlo por hipocresía. No, los hipócritas no heredarán el reino de los cielos, hermano. Ningún hipócrita entrará al cielo. Entonces aprende uno a convivir con las personas, a entender. Esta es su forma de ser, esta es la cultura de él. No por debajearlo ni cosa por el estilo, pero uno dice, bueno, tranquilo, hermanos, porque él no tiene el conocimiento de las cosas de Dios o la tranquilidad o la paciencia que yo puedo tener, entonces toca aprender ahí con ciertas personas. Pero repito, no mostrarnos demasiado chistosos ni joviales cuando otra persona está sufriendo, hermanos. Noveno, incursionemos con él en la palabra de Dios. Nada ayuda tanto a un deprimido como repasar las promesas de Dios. Desgraciadamente, hermanos, su depresión lo resiente contra Dios y se queda sin la única solución a su problema emocional. Eso sí es un que hemos visto en varias personas que hemos aconsejado con problemas de depresión, es que no quiere saber de Dios. ¿Sí? Y ahí es cuando hay que incursionar con la palabra del Señor, porque la persona se resiente. Ella no comprende que Dios no tuvo la culpa. Entonces se resiente con Dios. Entonces, si nos permite que le leamos algunas porciones de la Biblia, hagámoslo así. Debemos sugerirle los pasajes claves que él debe leer, como son algunos de los grandes salmos de David que experimentó en carne propia. Él experimentó en carne propia la depresión y sabía cómo curarla. También hay que sugerirle la lectura de algún buen libro que podamos recomendarle. Tengo la esperanza de que este libro, dice el escritor, llegue a ser un medio terapéutico cuya lectura resulte beneficiosa para los deprimidos. Ese es un libro interesante. A quien me escriba en el WhatsApp le puedo enviar este libro que lo tengo recién empezó el PDF para la descarga de libros. Alguien me dijo que no había mucha honestidad, pero estaba ahí. Yo lo encontré de una parte cristiana que lo ofreció y yo lo obtuve así por internet, hermanos. Pero es un libro del año 70, creo, hermanos. Pero contemporáneo, hermanos. Dice, son apenas 11 puntos, voy en el 10. Oremos con él en espíritu de gratitud. Raramente los deprimidos llegan al extremo de negarse a una oración, que generalmente reconocen como su última esperanza. ¿Qué quiero decir con esto? Raramente los deprimidos llegan al extremo de negarse a una oración. Siempre reconocen, siempre, a pesar de su situación,
venga, oramos. Y aceptan la oración. Pero asegurémonos de que estamos orando a Dios sobre ellos y su problema y no a ellos, sino estamos orando a Dios sobre ellos, ¿no? Invocando a Dios, pero sobre el problema que ellos tienen. En esos momentos somos en extremo vulnerables, pues nuestra oración revelará sin lugar a dudas si hemos comprendido o no el problema que aflige al amigo. Nosotros debemos orar a Dios por la situación en que está pasando el amigo. No debemos condenarlo por su resentimiento y autocomiseración. Dejemos que el fallo de culpabilidad lo establezca el Espíritu Santo y oremos con gratitud por las cosas que Dios le ha dado en la vida. El solo escuchar la oración de acción de gracias y nuestra comprensión pueden ejercer una acción terapéutica, porque si oramos a ellos, entonces les estamos culpando, los estamos condenando y les estamos haciendo un poco más resentidos. No, oramos es al Dios del cielo para que se haga cargo de esta situación y para que Dios intervenga obrando en esta vida y hacer ver, ¿no?, que nuestro interés es en el poder de Dios y que para Dios no hay nada imposible sobre ese caso, exclusivamente sobre el problema que hay, ¿no? No vamos a orar sobre otras situaciones que se nos vengan a la mente, solo sobre ese problema, porque se va a sentir la persona que estamos interesados en él y hacerle ver que Dios también está interesado. Mire, Dios está interesado en darnos misericordia, hermanos, y dice que le gusta, se goza dándonos misericordia, hermanos. Entonces, qué bueno que la persona que está en depresión pueda sentir eso, hacerle ver cuán grande es Dios, hermanos. Mire, si Dios fuera vengativo, rencoroso, ninguno estaríamos acá, ni ustedes allá, ni yo acá. Pero en su misericordia Dios nos da tiempo de todo. Ahora, nosotros somos los que nos metemos en los problemas. Pero bueno, Dios está ahí, hermanos. Él es grande y amoroso. Él no está con un palo y la mano levantada y con la ceja arriba, mirando, ajá, me caíste. No, hermanos. No, Dios es un Dios grande y maravilloso. Y dediquémosle el tiempo necesario, finalmente. La Biblia nos enseña que la primera característica del amor es la paciencia, significando con ello el aguante. Si realmente amamos a una persona, debemos demostrarlo cuando está deprimido, permaneciendo a su lado todo el tiempo que sea necesario, brindándole la seguridad de que alguien en verdad lo ama. Cuando está pasando por una situación difícil, le parece que nadie lo ama. Mentiras. Lo que pasa es que unas veces cierra la puerta. En esos momentos difíciles uno hace cerrar la puerta y echarle la... ¿No ha visto las niñas en esas películas que hay discusión con papá y mamá y salen corriendo y suben la escalera y tiran la puerta y le echan seguro? Y el papá y la mamá golpeenle ahí. Esa es la situación de muchas personas. Pero hay que tenerles paciencia. Hay que tener paciencia. Y la Biblia habla de la paciencia, ¿no? Aguante. Y poder buscar la forma de hablar y poder insistir en el momento oportuno. Y orar uno. Uno debe orar, como vimos ayer, corazones dispuestos, ¿se acuerdan? Del corazón de Felipe el evangelista y del corazón del etíope. Uno siempre debe orar por esas personas a las que va a visitar, por las que están deprimidas. Señor, prepara mi corazón para hablarle como debe ser y prepara también el corazón de esa persona para que me pueda escuchar, porque voy a hablar de ti, Señor, no voy a hablar de mí, no voy a solucionar problemas, yo no soy solucionador de problemas, eres tú, Señor, el que soluciona los problemas. Y entonces uno le da la importancia a Dios, ora con toda humildad y sale con toda la prudencia para visitar personas. Debe ser muy prudente y, repito, no llegar a tener lástima ahí. Porque hay personas que hacen un espectáculo, un show. Ay, no, es muy aburrido, hermano. Yo he estado en cama, hermano. Ay, eso es muy harto. Créanme, cuando llega otro a hacerle una película y no sabe que, como cuando llegan a un velorio, ¿no? Y se tira, ay, lo siento mucho, que eso no lo siente. Que lo siente es el familiar, el ser querido. Hay personas que hacen ahí. Sí, pueden tener un aprecio, pero eso que lo... Ay, Dios. Voy a repetirles, hermano. Voy a repetirles estos 11 pasos, digámoslo así, o puntos que son necesarios
para ayudar a una persona en depresión? Primero, hacernos presentes, es decir, un acompañamiento oportuno, ¿no? Porque hay personas que no quieren ver a nadie, pero llegará el momento. Dios lo va a permitir. Hacernos presentes. Segundo, no los compadezcamos. No los compadezcamos en ese pantano donde están hundidos. No, comprensión, no condenación. Poderles hablar lo mejor, con mucha prudencia, y entre menos se hable, mejor. Si ya piden o comentan algo, entonces. Tercero, proyectemos esperanzas en la pantalla de su imaginación, es decir, en su mente, porque ellos han proyectado desesperanza, desesperación. Entonces hay que buscarles cómo darles esperanza, no con película ni con videos raros, pues que el Señor lo va a sacar de aquí, no, espera, toca mirar cómo se le puede hablar, porque ellos son conscientes también de la necesidad. Entonces, no falsas expectativas. Dios puede, pero no podemos llegar con promesas porque la persona sabe, hermanos. Debemos ser muy prudentes y muy sabios. Cuarto, estimular pero no discutir, que eso sí, para discutir siempre se está ahí, ¿no? Usted es el culpable y usted, ay, no. Estimular, hermanos, con gentileza, con comprensión. Quinto, tratar de hacerlo pensar en otras cosas y no solamente en sí mismo, como les dije, ¿no? Llevarlos a un pensamiento real, en otras cosas. No volverle y échele encima, y mire, fue que usted el que hizo esto, y mire, y fue por su culpa. Tratar de hacer pensar en otras cosas y no solamente en sí mismo, porque la persona con depresión se en sí misma, hermanos. Sexto, tratar de comprometerlo en una actividad, la que sea, ya sea un proyecto, un trabajo, en deporte, lo que sea. La actividad física desintoxica, hermanos. Como les dije, el cansancio mental o emocional desgasta mucho, pero la actividad física desintoxica, ayuda mucho, hermanos. Tomar aire, caminar y, bueno, sacar unos minutos. Esto sí que ayuda, hermanos. Séptimo, ayudarle para que asuma gradualmente sus responsabilidades normales. Porque el que está en depresión no quiere ya hacer nada, se abandona a sí mismo, entonces toca alimentarle. Bueno, de todas maneras hay que hacer esto y cumplir con esto, y ya es un compromiso, y vamos a ver cómo se hace, y se va ayudando. Es bueno compenetrarse con la situación y poder ayudar de la mejor manera. Octavo, no mostrarnos demasiado joviales, ya le dije, demasiados chistositos, que nada tiene que ver con eso, hermano. Noveno, incursionemos con él en la palabra de Dios. Ahí está la salida. La Biblia tiene, hermanos, salida para el problema que sea. Dios tiene el poder, la Biblia es suficiente, hermanos. Hay que ya, porque si ahora no podemos llegar con temas que no tienen nada que ver, hermanos. Hay temas que no tienen que ver con el momento. Entonces toca mirar leer, orar, con qué puedo llegar para alimentar a esa persona que está en decaimiento, que está abatida. Entonces tengo que saber con qué le llego, hermanos. Décimo, oremos con él en espíritu de gratitud. Siempre la persona de depresión siempre va a aceptar la oración. A regañadientes o refunfuñando, no quiere, pero le pone cuidado, hermanos. Entonces hay que acercarnos y decirle, venga, oremos. Dejemos esto en manos de Dios, vea. Dios es poderoso, Dios es capaz. Hay que poner de su parte y Dios hará la otra parte, porque esto no es de varita mágica, pues, y tampoco pañitos de agua, sino lo que es. Mira, hermano, Dios me sacó a mí de esta. Yo les cuento lo del hospital porque Dios me sacó allá donde ya habían pedido el cajón, hermanos, para empacarme ahí. Ya lo habían pedido a mi esposa, a la familia, traigan el cajón porque este ya no dio para más. Y aquí estamos. Gracias a Dios por la misericordia de Él, hermano. Yo no le atribuyo a nadie más, hermanos. La misericordia y los planes que Él tenía. Entonces, nosotros no podemos llegar allá con otro espíritu que no sea de gratitud hacia Dios. Dios es grande y maravilloso, y la persona acepta después la oración y repito, nada de varita mágica ni nada de promesitas que no tienen que salir aquí a relucir, porque hay hermanos campeones para prometer cosas que Dios no está prometiendo, añadiéndole cosas a la palabra, hermano. Lo que es real, Dios puede, y si uno tiene experiencias que le pasaron, no que le contaron, mire, a mí me sacó el Señor de esta, hermano, y me levantó, y yo sé que con usted también puede. Dios lo saca a uno de unos apuros y uno los puede contar
sin extremar ni alardear, sino, hermano, fue Dios el que me sacó porque yo estaba hundido, hermano, para poder estimular a las personas. Y finalmente dediquémosle el tiempo necesario, mañana o tarde, en la noche, en la hora que se pueda, oportuno, no inoportuno, dedicarle el tiempo que sea necesario. La Biblia nos enseña que la primera característica del amor es la paciencia, con su significado, hermanos, el aguante. El aguante. Si realmente amamos a una persona, debemos demostrarlo cuando está deprimida, permaneciendo a su lado el tiempo que sea necesario, brindándole la seguridad de que alguien en verdad le ama o lo ama. Qué buenos temas, hermanos. 11 puntos, 11 pasos importantísimos para poder ayudar a un amigo, a una amiga, a una persona familiar a salir de la depresión. Si los ponemos en práctica, esto nos van a ayudar muchísimo. Vamos a orar, queridos hermanos. Sé que hay peticiones y vamos a darle primeramente gracias a Dios porque nos ayude. Sé que tengo amigos y amigas en un estado de depresión, en algunos casos ya un poco crónica, pero con todo y eso, hay un Dios que para Él nada es imposible. Todo para Dios es posible. Y Él estuvo pendiente del etíope, como lo vimos ayer, pero también estuvo pendiente de la matriz de Sara, la esposa de Abraham, y de Rebeca. Mire, en el Antiguo Testamento hubo problemas de infertilidad, pero el Señor levantó muertos, hermano. El Señor resucitó personas. El Señor arregló desde una matriz en adelante. Mire, el Señor está pendiente de todo. Uno no lo cree, hermanos. Uno cree que no, yo soy el que sufro, a mí todo el mundo, nadie. No, hermanos. Dios nunca se ha olvidado de nosotros porque, ¿qué tal? Nosotros creímos en Él, que Él murió en la cruz. Aceptamos la obra del Calvario. Él murió, fue sepultado y resucitó por nosotros. Ahora Él nos va a dejar tirados. Jamás, hermanos. ¿Cómo va a abandonar Él por lo que Él vino a morir, hermanos? Jamás en la historia puede uno llegar a pensar eso en la vida, que el Señor me abandonó después de lo que pasó en el Calvario. ¿Creer uno que el Señor lo abandonó? No, hermanos. Jamás se lo crea. El enemigo sí quiere ponerlo a dudar a uno, pero que el Señor venga a abandonarlo a uno más bien, es el que abandona al Señor. Por eso dice el Señor, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Ahí está el asunto. Acercaos a mí en oración, en arrepentimiento. Padre, esta es mi vida, estos son mis problemas, te amo, te alabo, la honra y la gloria sean para ti. Ayúdame, Señor, muéstrame una luz en el camino porque lo tengo oscuro. Ayúdame y ser sensible en humillación, en entrega, renunciar a lo que haya que renunciar, cambiar lo que haya que cambiar. Pero Dios da la fortaleza para hacerlo, hermanos. Dios a nadie, hermano, que yo conozco la Biblia, en lo poco que conozco, a nadie que se le ha acercado, el Señor le ha sacado el cuerpo. Él siempre ha estado ahí, con los brazos abiertos, como lo hizo en la cruz. Con los brazos abiertos, recibiendo a todo el que se acerque, hermanos, para ayudarle a salir adelante. Esto no son palabritas de adorno, hermanos. Está en la Biblia comprobado, hermanos. Comprobado que está con los brazos abiertos. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso está vigente y está presente. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, hermanos. Nunca cambia. Siempre está ahí su amor, dándonos esperanza. Amén. Ya depende de nosotros. Tenemos que hacer el esfuerzo. Ir y buscarle, hermanos, en puro arrepentimiento, en fe. Y el Señor nos va a sacar. Repito, esto no son varitas mágicas ni palabras adornadas ni encontradas. No, está en la Biblia, hermanos. Hay unas historias fascinantes. Nada es imposible para Dios. Oremos, hermanos. Te alabamos, Dios del cielo. Como dijo el rey David, te exaltaremos, nuestro Dios y nuestro Rey, y te bendeciremos por siempre, Padre. Gracias porque tu misericordia es grande. Alabado y glorificado tu precioso nombre. Gracias por este nuevo día, Señor. Gracias porque podemos respirar a pesar de las dificultades. Hay otros que ya no respiran, otros no respirarán más. Pero tú estás ahí, Padre Santo, con nosotros. Ayúdanos a confiar en ti, a esperar en ti, Señor, pero también a ser diligentes. Gracias por darnos orientación, sabiduría de cómo debemos actuar. Gracias por ayudarnos, Padre Santo.
por darnos un techo, una familia, un hogar, unas cobijas, una cama. ¿Cuántos no tienen esto en el mundo? E incluso así le dan gracias a Dios, aún sin conocerte. Mucha gente levanta la mirada al cielo y dice gracias. Aún sin conocerte, sin saber más de ti. ¿Cuánto más nosotros, Padre, que tenemos a Jesucristo en el corazón y el Espíritu Santo habitando en nosotros? ¿Cuánto más debemos decirte gracias? A pesar de todo, te alabamos, Padre Santo, y eres grande y maravilloso. Gracias por guardar nuestras familias, por el poder de tu Espíritu Santo, Padre, en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Aleluya. La anterior fue una presentación de la Misión Cristiana Mensaje de Libertad. Sus comentarios o sugerencias sobre el anterior programa, hágalas llegar, por favor, a través del WhatsApp 316-339-3676. Radio Mensaje de Libertad, emisora cristiana online desde Fusagasugá, Colombia. En Dios tenemos amor, salvación y perdón.